nosotros vamos a seguir con las noticias y yo les decía que tenemos una importante entrevistada para el día de hoy, así que vamos a cambiar un poquito de tema porque, ustedes lo saben, la periodista chilena Macarena Chaguán regresó al país tras participar de una flotilla de ayuda humanitaria que buscaba llegar a Gaza y denunciar entonces el bloqueo que afecta a la población palestina. La embarcación fue interceptada por fuerzas israelíes en un episodio descrito como un secuestro y donde denuncia haber sufrido torturas y malos tratos junto a otros integrantes de la misión. Experiencias anteriores, como las protagonizadas por activistas internacionales, entre ellos Greta Thunberg, ya habían mostrado la dureza con que Israel responda a este tipo de iniciativas. Aún así, el grupo decidió avanzar y romper el silencio internacional sobre la situación en Gaza. El caso también abrió un debate diplomático, mientras desde Europa hubo gestiones rápidas de algunos gobiernos, particularmente desde Italia. En Chile surgieron cuestionamientos por la ausencia inicial de una reacción clara de Cancillería frente a la situación de la periodista. Hoy conversamos con Macarena Chaguán. Macarena, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Macarena, primero que todo, gracias por estar con nosotros. Quiero partir por el origen de esta historia. ¿Por qué decidiste embarcarte entonces en esta flotilla rumbo a Gaza? ¿Por qué decidí embarcarme? Porque yo siempre he estado militando en la causa palestina desde que tengo unos 13 años aproximadamente. ¿Me acerco más? Sí. Vale. Y creo que esto es una muestra más de que cuando el sistema internacional falla, cuando los gobiernos fallan, habemos muchas personas que estamos dispuestas a luchar, a poder contribuir de manera práctica a que romper el bloqueo, a romper el asedio que vive la población palestina en Gaza y no solo en Gaza, también en todos los territorios Mm. palestinos. ¿Ustedes sabían que existían antecedentes muy duros de otras flotillas y activistas internacionales detenidos por fuerzas israelíes? ¿En qué momento entonces decidiste asumir ese riesgo? La verdad es que ser parte de la causa palestina puede involucrar riesgos y creo que al final lo que nos pasó estaba fuera de todo pronóstico. Nosotros nos secuestraron a más de 1.000 kilómetros de la Palestina ocupada y la verdad es que mi compromiso con Palestina está por sobre incluso mi integridad física si se trata de una vulneración de derechos, porque lo que nos pasó a nosotros fue eso. ¿Cómo es el momento que ustedes son interceptados? ¿Cómo es el momento? Llegan, primero nos bloquean toda la comunicación de los botes, no podíamos comunicar unos con otros, y luego fueron interceptando uno a uno, eran unas lanchas pequeñas, muy rápidas, de militares israelíes que iban acompañados de botes griegos. Nosotros no vimos los botes griegos, pero luego supimos eso, que Grecia tuvo participación activa en la interceptación de los botes. Y poco a poco nos fueron tomando detenidos, nos revisaron, nos quitaron todo, nos dejaron solo con pasaporte y nos llevan a este gran buque que era como una cárcel flotante. Mm. ¿Inmediatamente entendiste la gravedad del asunto? Claro, yo conozco cómo opera el ejército israelí desde que tengo conciencia de Palestina. He viajado en distintas ocasiones a Palestina. Sé perfectamente lo que son y lo que son capaces de hacer también. Mm. Sin entrar en detalles, ¿cómo describirías tú entonces el trato que recibiste por parte de las fuerzas israelíes? Nos torturaron, nos trataron peores que animales de la industria ganadera. Como dije anteriormente, muchos de mis compañeros fueron golpeados, más de 7 personas de las 180 tienen daños en el cráneo. Sin ir más lejos, mis compañeros de bote, a uno le dispararon en la pierna. O sea, es un trato que es digno de iniciar acciones legales, que lo vamos a hacer también, porque no puede ser que estemos tan desvalidos siendo ciudadanos del mundo en aguas internacionales y que venga Israel a más de 1.000 kilómetros del territorio que está ocupando a hacer lo que quiera con las personas. ¿Cómo están tus otros compañeros? ¿Has tenido contacto con He ellos? tenido poco contacto porque hoy día recién tengo mi teléfono el que estaba usando en los botes lo tiré al mar por seguridad y recién hoy día me llegó mi teléfono, entonces he tenido muy poco como tipo teléfono, así como mandando mensajes. Sé que están bien, sé que muchos van a volver a sus casas y otros van a continuar la misión. Mm. ¿Tú volverías? Ahora, Ahora sí. la verdad es que lo primero que nos pidieron desde la organización fue que las personas que no tenemos pasaporte europeo
volviéramos a las casas porque era más fácil poder gestionar todo el tipo de cosas, porque ya sabemos que en este mundo hay pasaportes más fuertes que otros y obviamente los latinos nos quedamos un poco atrás en eso. Si tú me preguntaras si yo me atrevería a volver, sí me atrevería a volver, pero obviamente también requeriría más apoyo, al menos psicológico, porque en verdad es muy fuerte lo que uno vive en este buque cárcel. Entonces, sé que estoy preparada para volver a vivirlo, no sé si estoy preparada para volver a vivirlo tan pronto. ¿Qué fue lo más duro emocionalmente hablando de esta experiencia? Bueno, no poder comunicar a mi familia, como siempre pensaba en qué estarán pensando ellos, sabrán que estamos acá, porque al final nosotros siempre pensamos que que nos iban a llevar a Palestina, Mm. porque como estábamos tan cerca de Grecia, todos Mm. pensamos, vale, en 5 horas vamos a llegar a Grecia. Esas 5 horas pasaron 8, 10, 12. Entonces dijimos, vale, nos están llevando a Palestina y lo más duro es que estáis todo el rato en pánico al final, porque ellos son expertos en terrorismo. O sea, ellos estaban constantemente tirando bombas de ruido. Cada vez que entraban como al recinto en donde estábamos, entraban pateando gente, agarrándote, tirándote, inmovilizando a personas. Al lado mío le dispararon a mi capitán del barco, al otro lado mío le dislocaron el cuello a mi compañera. Entonces, si a mí no me pasó nada, fue suerte, ¿cachai? Pero al final, no sé cuántas horas fueron 2 noches. Que estábamos constantemente en alerta, en pánico. ¿Y pensaron que en algún momento podían morir? ¿Se les pasó eso por la cabeza? A mí se me pasó por la cabeza antes, en el momento en que ya estaba ahí y que yo personalmente, por ejemplo, era muy sumisa. No pensaba que yo me iba a morir, pero sí pensaba que podían hacer algo grave con mis compañeros que eran, por ejemplo, más sublevados, contestatarios, en el sentido de que, no sé, nos decían todo el rato que teníamos que caminar, por ejemplo, agachados, mirando para abajo. Y había gente que no podía, habían viejos que no podían, y con ellos eran peores, o sea, les pegaban. Entonces, sí, no sé si hay un riesgo de muerte porque creo que el costo sería muy alto en ese momento de matar a alguien en aguas internacionales. Em, pero sí creo que podían pasar cosas graves. O sea, sin ir más lejos, yo escuchaba los gritos de Saif, que es uno de los organizadores que todavía está secuestrado por Israel en una cárcel israelí. Y nosotros escuchábamos los gritos cuando a él lo torturaban. Y no eran gritos de golpes, eran gritos de algo más. ¿Esta experiencia que tú tuviste cambia en algo tu percepción del conflicto de alguna manera o no? Primero, para mí no es un conflicto. Un conflicto equipara a partes y acá hay una población oprimida con una de las potencias mundiales más poderosas. Y no cambia mi perspectiva. Lo único que me alarma y que me inquieta y que me lleva a estar hablando acá y a seguir hablando es que Israel no puede seguir actuando con la impunidad con la que está actuando. ¿Sientes que hoy el mundo entiende realmente lo que ocurre en este tipo de operaciones? Porque claro, una es la experiencia que tú viviste, pero ¿de qué manera el mundo está entendiendo lo que está pasando? ¿Respecto de la interceptación o de Palestina? Respecto de las dos cosas. Mira, yo creo que cada vez yo creo que la flotilla contribuye mucho a romper porque el bloqueo que hay en Palestina y en Gaza no es solamente un bloqueo físico de comida, de hospitales, de insumos básicos de vivir, de agua, sino que también es un bloqueo mediático y creo que la flotilla contribuye mucho a ir rompiendo ese bloqueo mediático, a instalar a Palestina en la opinión pública, en la prensa, y también a develar que Israel viene haciendo lo que quiere hace 80 años, no hace 2. ¿Siguen algunos de tus compañeros en la flotilla? Sí, hay 3 chilenos que siguen. ¿Cómo están ellos? Están bien. Tuvieron que pasar una tormenta estacionados en Creta, tuvieron que esperar varios días para bajar en Creta, porque como Grecia participó activamente en la interceptación, no teníamos seguridad de que, por ejemplo, a todos los que no fueran Schengen, que no tuvieran pasaporte europeo, pudieran deportarlos o pudieran hacerles algo. Entonces, están bien, han podido descansar un poco más ahora que están estacionados y están listos y preparados para continuar la misión, porque la misión continúa, van a haber más de 40 botes, se han sumado botes nuevos y seguimos con la convicción intacta de llegar a Gaza con la ayuda humanitaria para establecer un corredor humanitario permanente. ¿Y cuándo se espera que lleguen a Gaza? Mira, la verdad es que los tiempos son muy inciertos porque de partida las flotillas son embarcaciones que son velas, son enanas, o sea,
a cada rato fallan motores, como que no hay una super tecnología, entonces no se puede prever eso, pero si zarpan de Turquía, o sea, desde Turquía, yo sé que desde Turquía a Gaza es más o menos un poco menos de una semana de navegación. Entonces, más o menos desde que parten, que estamos muy cerca de Turquía, pero no tanto, deben ser 8 días más o menos de navegación desde que partan. Volviendo al tema de la interceptación y tu cautiverio, ¿hubo gestiones diplomáticas desde Italia antes de la reacción clara de la Cancillería chilena? ¿Cómo viste eso? ¿Y qué te pareció entonces cómo actuó ¿Gestiones de Italia? Sí. O sea, yo creo que la verdad... ¿Y cómo actuó la Cancillería chilena? Vale. Yo creo que el gobierno que yo sentí, que yo viví, la ayuda directa fue Turquía. Ellos nos pusieron un avión, nos consiguieron hotel, se portaron increíble. La verdad, nos recibieron con un punto de prensa gigante, como muy a la altura de lo que estábamos haciendo. Sé que Italia también gestionó cosas. Y Chile, la verdad, es que monitoreó la situación. ¿Se contactaron desde Cancillería Se contigo? contactaron conmigo, pero yo tuve que contactarlos a ellos. O sea, de repente llega una autoridad de gobierno griego con un papel y me dice, toma, llama al cónsul. Y yo le digo, bueno, yo no tengo ni teléfono, como en cuál están. O sea, ustedes no, los griegos no nos quisieron pasar teléfono en todo el día. Entonces era como, ni el pasaporte. Nos tuvieron con el pasaporte retenido y sin comunicación durante todo el día desde que llegamos. Nosotros llegamos a las 8 de la mañana más o menos en esta lancha griega del barco israelí y las gestiones de Chile fueron más que nada monitorear el caso. Cuando pedí ayuda concreta en Turquía, no me llegó. O sea, pedí plata porque no tenía ni abrigo, no tenía un polerón, no tenía efectivo, no tenía tarjetas, no tenía nada. Pedí que me mandaran un poco de efectivo para poder comprarme ropa, para poder abrigarme, para poder ducharme y cambiarme de ropa. Y eso no sucedió. Ellos lo trataron de gestionar con un amigo de un amigo de un amigo mío que antes había ido a dejar plata, pero esta persona era una persona X, no tiene nada que ver con Chile y vivía a 1 hora de Estambul. O sea, a 1 hora de donde yo estaba, porque yo estaba en las afueras de Estambul y él estaba en Estambul. Estambul es gigante. Entonces ahí dije, bueno, no, espero a que me den plata desde la Global. Pero la verdad es que eso fue la participación del Consulado de Chile. Es como, vale, ¿estáis bien? Sí, telefonazo. Chao. ¿Y cómo volviste a Chile? ¿Con Me la ayuda de quién? Con la ayuda de la delegación chilena y de la Global. Desde el gobierno de Chile nunca te... No, me dijeron que yo pedí ayuda porque yo veía que estaba todo muy lento y quería volver rápido, estaba cansada. Y me dijeron que ellos podían hacer eso, pero que para gestionar mi regreso era un trámite muy engorroso, que tenían que hablar con mis papás, como si mis papás no estuvieran disponibles para poder traerme, y que podía demorar hasta 5 o 6 días. ¿Te sentiste abandonada por el Estado chileno? Absolutamente. ¿Y qué esperaba de la Cancillería? ¿Cuál que fuera su rol? O sea, mínimo yo esperaba ver a alguien de la Cancillería, porque la delegación de Chile hizo un trabajo, se reunieron con ellos, mi hermano incluso también se reunió con personas de la Cancillería, quienes fueron siempre muy amables, no voy a decir que nos trataron mal ni nada, fueron muy amables, pero en acciones concretas fueron nulas, la verdad. Analicemos un poco lo que está viviendo hoy día Gaza. Después de lo que viviste, ¿cómo describirías hoy entonces la situación humanitaria que está viviendo Gaza? Bueno, se habla de un alto al fuego, pero la verdad es que al menos 5 palestinos mueren al día. El 98% del agua está contaminada. No, hay un déficit hospitalario tremendo. Hay personas con enfermedades graves que no pueden tratarse. Hace poco una alumna me escribió que acaba de morir una pariente de ella de cáncer porque no tienen la posibilidad de tratarse. Y eso es lo mínimo. O sea, hay niños que tienen hambre, hay gente que sigue muriendo de hambre. Así que la situación es una catástrofe humanitaria lo que está en Gaza. En esta experiencia, ¿tú escuchaste o viviste algo de lo que no eras consciente de esta crisis humanitaria en Gaza? No, porque yo no tuve acceso ni a nada cercano a Gaza. O sea, mi contacto con Gaza es que yo hablo con personas de allá constantemente, a veces mando plata, pero sé que la situación no ha mejorado en absoluto. Después de todo lo ocurrido, te volverías, te había preguntado si volverías a una misión similar y me dijiste que esperarías. ¿Lo harías durante este año o ya? Sí, obvio, lo haría. Yo estoy entregada a la causa de Palestina hasta que Palestina... Yo no voy a descansar hasta ver a Palestina libre.
¿Y habrá nuevo intento entonces de flotilla humanitaria? La verdad es que todavía no se está hablando de eso, estamos recién concentrados en liberar a Tiago y a Safe, que eso es algo muy importante. Ellos están secuestrados desde que nosotros nos liberaron, que deben llevar 7 días ya de rehenes. Han sufrido torturas fuertes. Tiago está con pérdida de la visión de un ojo, tiene un hombro salido. No sé el estado de Safe, pero sí sé... ¿Cómo saben esa información de la...? Esa información ha llegado a través de las embajadas de Brasil principalmente, que ha podido tener contacto más directo con Tiago, y toda la comunicación que ha habido ha sido como mediante ellos, nunca directo. Tiago no ha podido tener una conversación por teléfono con su familia, se han escrito cartas y las cartas han sido leídas por audio a través de cruzados con autoridades. ¿De qué nacionalidad son ellos? Brasilero, y Saif es español y suizo, tiene su pasaporte, aunque él nació en un campamento de refugiados palestinos. Macarena, te hago la última pregunta. Después de vivir esto, ¿qué sensación te queda respecto al estado actual de la crisis? Me queda 2 sensaciones. Primero, que es necesario activar una movilización más generalizada para poder parar esta crisis humanitaria, porque la crisis de Palestina al final es la crisis de todos los oprimidos, y que Israel no puede seguir actuando con la impunidad con la que está actuando. Hay países que ya se están cuestionando y están hablando de romper lazos con Israel, y creo que ese es el norte al que hay que apuntar. Y por otro lado, también me quedo con que somos muchas personas, y cada vez más personas que estamos claras de que la liberación de Palestina es la liberación de todos los oprimidos, y hay mucha gente que está comprometida con esta causa, y eso me llena el alma de esperanza. Muchas gracias, Macarena. Si quieres, ¿tiene algunas redes sociales que la gente te pueda seguir para ver también informarse de este conflicto? Sí, primero a la Chile Global Sumut, que es la delegación chilena, y mi Instagram es la Maca Chaguán. Ya, perfecto. Muchas gracias por compartir esta experiencia con nosotros, y también ustedes pueden revisar toda esta entrevista en el canal de Turno. Así que muchas gracias, Macarena, que esté muy bien. Gracias a ti, que estés bien.